Estamos finalmente cerrando esa su empresa ridícula, anunció mi hijo Ricardo en medio del tribunal, con una sonrisa que nunca le había visto antes. Una sonrisa fría, calculada, victoriosa. Mi nuera Leticia asintió con la cabeza a su lado, satisfecha, como si acabaran de ganar la lotería. Yo me quedé en silencio, con las manos temblando sobre mi regazo, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. 66 años de vida, 42 de matrimonio, 5 años de viudez, y todo para terminar aquí, en una sala de bancarrota, siendo humillada por mi propio hijo. El juez Roberto levantó la vista de los documentos, frunció el ceño, y de repente su expresión cambió por completo. «Espere un momento», dijo lentamente, mirándome fijamente. «Esta es la empresa que acaba de firmar el contrato de defensa de $75 millones con el Departamento de Defensa». Se hizo un silencio sepulcral en la sala. «Necesito ver estos documentos nuevamente». Vi cómo la sonrisa de Ricardo se congelaba en su rostro. Vi cómo Leticia palidecía. Y por primera vez en 6 meses de pesadilla, sentí que tal vez, solo tal vez, la verdad estaba a punto de salir a la luz. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te traicionó, si alguna vez has trabajado hasta el agotamiento solo para que alguien intente arrebatarte todo lo que construiste, entonces vas a entender cada palabra de lo que estoy a punto de contarte. Porque esta no es solo la historia de cómo casi pierdo mi empresa. Es la historia de cómo descubrí que el hijo que crié, el niño al que di todo, era capaz de destruirme solo por codicia. Y de cómo la justicia, cuando menos la esperaba, llegó de la forma más inesperada. Pero para entender cómo llegué a ese tribunal, con mi hijo intentando declararme incompetente y quitarme lo único que me quedaba de mi esposo Rafael, necesito llevarte 5 años atrás. Al día que cambió todo. Al día que me quedé completamente sola. Rafael murió un martes por la tarde. Un infarto fulminante mientras revisaba los planos de una nueva pieza aeroespacial en su taller. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras. Solo el teléfono sonando y la voz del paramédico diciéndome que llegara al hospital lo más rápido posible. Cuando llegué, ya era tarde. Mi compañero de vida, mi socio, mi mejor amigo, se había ido. Y yo, Margarita, me quedé sola con una pequeña empresa de manufactura que todos consideraban un negocio de garaje sin futuro. Ricardo llegó al funeral en un traje que costaba más que mi salario de 3 meses. Leticia llevaba un vestido negro de diseñador y tacones que hacían eco en el piso de la iglesia. No lloraron. Ni siquiera fingieron hacerlo bien. Durante el velorio, los escuché hablando en el pasillo. Ahora que papá no está, mamá va a tener que vender esa fábrica, decía Ricardo. Es lo más sensato. Una mujer de su edad no puede manejar un negocio. Leticia se reía. Finalmente podremos convencerla. Ese lugar vale más como terreno que como empresa. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo estaba enterrando a mi esposo. Estaba descubriendo que mi hijo ya estaba planeando enterrar también nuestro legado. Esa noche, sola en la casa que habíamos construido juntos, tomé una decisión. Rafael había dedicado 38 años de su vida a esa empresa. Habíamos comenzado en nuestro garaje, fabricando piezas simples, soñando con algo más grande. Poco a poco, con sacrificio y dedicación, nos convertimos en proveedores especializados de componentes aeroespaciales. Pequeños, sí, pero con una reputación impecable de precisión y calidad. Yo no iba a dejar que todo eso muriera con él. No iba a darle a Ricardo la satisfacción de verme rendirme. A la mañana siguiente, llegué a la fábrica a las 5 de la madrugada. Me puse el overol de trabajo que Rafael me había regalado años atrás, me recogí el cabello, y entré al taller. Los empleados me miraron con una mezcla de sorpresa y respeto. Señora Margarita, dijo Marco, nuestro supervisor de producción desde hacía 15 años, no tiene que estar aquí. Nosotros podemos manejar todo por ahora. Le sonreí, aunque sentía que me desmoronaba por dentro. Marco, esta empresa es lo único que me queda de Rafael. Si no estoy aquí, ¿dónde voy a estar? Y así comenzó mi nueva vida. 12 horas diarias en la fábrica. 14 cuando había pedidos urgentes. Aprendí a leer los contratos que antes manejaba Rafael. Aprendí a negociar con proveedores que me miraban con condescendencia. Aprendí a tomar decisiones difíciles, a despedir empleados cuando era necesario, a pelear por cada cliente, por cada contrato. No fue fácil.
Hubo noches en las que lloraba de agotamiento, preguntándome si Ricardo tenía razón, si yo era demasiado vieja, demasiado ingenua, demasiado terca para esto. Pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba las manos de Rafael sobre las mías, enseñándome a leer los planos técnicos. Recordaba su voz diciéndome: Margarita, tú eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Y seguía adelante. Lo que no sabía era que mientras yo peleaba por mantener viva nuestra empresa, mi propio hijo estaba tejiendo una red para destruirme. Rafael y yo nos conocimos cuando yo tenía apenas 19 años. Él trabajaba como técnico en una pequeña empresa de herramientas, y yo era secretaria en la misma compañía. No fue amor a primera vista, fue algo mejor, fue reconocimiento. Como si nuestras almas se hubieran estado buscando durante años y finalmente se encontraran. Nos casamos 6 meses después, contra la opinión de mi familia que decía que éramos demasiado jóvenes, demasiado soñadores, demasiado pobres. Tuvieron razón en una cosa: éramos soñadores. Rafael soñaba con construir algo propio, algo que pudiera dejar como legado. Yo soñaba con una familia, con un hogar lleno de amor y risas. Durante 3 años ahorramos cada centavo. Vivíamos en un apartamento de una habitación, comíamos arroz con frijoles 4 veces por semana, no teníamos televisión ni auto. Pero teníamos un sueño compartido, y eso valía más que cualquier comodidad. Cuando nació Ricardo, nuestro único hijo, sentí que mi vida estaba completa. Era un bebé hermoso, con los ojos oscuros de Rafael y mi nariz pequeña. Lo cuidamos entre los dos. Rafael trabajaba en el turno de la mañana, yo en el de la tarde, y así siempre había alguien con el bebé. No podíamos pagar niñera. No podíamos pagar muchas cosas. Pero Ricardo nunca supo lo que era pasar hambre o frío. Nos aseguramos de eso. 2 años después del nacimiento de Ricardo, Rafael llegó a casa con los ojos brillantes de emoción. Había encontrado un pequeño taller en renta, casi abandonado, en una zona industrial. «Es perfecto, Margarita», me dijo, tomando mis manos. «Podemos empezar ahí. Fabricar piezas, conseguir contratos pequeños. Podemos hacerlo crecer». Yo miré a nuestro hijo dormido en su cuna, pensé en la estabilidad que teníamos, en el riesgo que significaba abandonar nuestros trabajos seguros. Pero cuando vi la luz en los ojos de mi esposo, supe que no podía decirle que no. «Hagámoslo», le dije. «Juntos podemos con todo». Los primeros años fueron brutales. Rafael trabajaba 16 horas diarias en el taller. Yo me quedaba con Ricardo durante el día y por las noches hacía la contabilidad de la empresa en nuestra mesa de cocina. Números, facturas, pagos, cobros. Aprendí todo desde cero. Hubo meses en los que no sabíamos si íbamos a poder pagar la renta del taller. Hubo semanas en las que nuestra cena era pan con mantequilla porque cada dólar iba directamente al negocio. Ricardo creció viendo todo esto. Creció viendo a su padre llegar a casa con las manos manchadas de aceite, exhausto pero sonriente cuando conseguíamos un nuevo contrato. Creció viéndome a mí trabajar hasta la madrugada, calculando márgenes, llamando a clientes, rogando por extensiones de pago. Yo pensaba que estábamos enseñándole el valor del trabajo duro, de la perseverancia, del sacrificio por un sueño. Ahora me doy cuenta de que tal vez le enseñamos algo completamente diferente. Cuando Ricardo tenía 10 años, la empresa finalmente comenzó a estabilizarse. Conseguimos un contrato importante con un fabricante aeroespacial que necesitaba piezas de precisión. Rafael contrató a nuestro primer empleado, luego al segundo, al tercero. Nos mudamos a una casa más grande. Compramos nuestro primer auto nuevo. Yo pude finalmente dejar mi trabajo nocturno y dedicarme completamente a la administración de la empresa junto a Rafael. Le dije a Ricardo: «Mijo, ¿ves? El esfuerzo vale la pena. Tu papá y yo construimos todo esto con nuestras propias manos». Él me miró con esos ojos oscuros que tanto me recordaban a Rafael y dijo algo que debía haber tomado como advertencia. «Pero tardaron muchos años, mamá. Hay formas más rápidas de ganar dinero». Tenía 10 años. 10 años y ya pensaba que nuestro camino había sido demasiado lento, demasiado difícil, demasiado humilde. Conforme creció, la brecha entre Ricardo y nosotros se hizo más evidente. Él quería ropa de marca, nosotros le comprábamos lo necesario de tiendas departamentales. Él quería fiestas lujosas para sus cumpleaños,
Nosotros le hacíamos celebraciones sencillas en casa con familia y amigos cercanos. Él se avergonzaba de que sus padres tuvieran las manos callosas y manchadas de grasa. Mis amigos dicen que ustedes parecen obreros, nos dijo una vez cuando tenía 14 años. Rafael se rió y le mostró sus manos. Es porque somos obreros, hijo. Obreros que construyeron su propio negocio. No hay vergüenza en eso. Pero para Ricardo, sí la había. Enorme. Cuando llegó el momento de la universidad, le ofrecimos enviarlo a una buena institución estatal. Teníamos los ahorros suficientes. Pero él quería una universidad privada, prestigiosa, cara. Todos mis amigos van a ir ahí, insistía. No puedo ir a una universidad del montón. Rafael se negó. Con lo que cuesta esa universidad, podríamos expandir la fábrica, contratar más gente, conseguir mejores equipos. Sé razonable, Ricardo. Mi hijo no nos habló durante 2 semanas. Al final, conseguimos un acuerdo. Él iría a la universidad estatal, pero estudiaría administración de empresas. Así podrás ayudarnos con la empresa cuando te gradúes, le dije esperanzada. Él no respondió. Ya tenía otros planes que yo no alcanzaba a ver. En la universidad, Ricardo cambió completamente. Se juntó con hijos de empresarios importantes, de familias con dinero antiguo. Comenzó a vestir diferente, a hablar diferente, a mirarnos diferente. Cuando venía a casa, que era cada vez menos frecuente, criticaba todo, la decoración anticuada, nuestros autos viejos, la comida simple que yo preparaba. ¿Por qué no contratan un diseñador de interiores? ¿Por qué no compran un Mercedes? ¿Por qué mamá cocina en lugar de pedir que traigan comida?, preguntaba con desdén. Rafael intentaba razonar con él. Hijo, tenemos dinero suficiente para vivir bien, pero también tenemos responsabilidades. Empleados que dependen de nosotros, contratos que cumplir, inversiones que hacer en la empresa. No gastamos en lujos innecesarios. Ricardo bufaba. Por eso nunca van a ser realmente ricos. No entienden cómo funciona el dinero de verdad. Conoció a Leticia en su último año de universidad. Ella venía de una familia acomodada, su padre era socio en una firma de inversiones. La primera vez que la trajo a casa, vi cómo miraba nuestro hogar con desprecio apenas disimulado. Cómo arrugaba la nariz cuando le serví mi guiso especial. Cómo le susurraba cosas a Ricardo que lo hacían reírse mientras nos miraba. En su boda, que pagaron los padres de Leticia porque insistieron en hacerla en un hotel de 5 estrellas que nosotros no podíamos costear, escuché a la madre de ella decirle a una amiga: es una pena que Ricardo venga de una familia tan modesta. Pero él es diferente, él tiene ambición. No dije nada. Sonreí, abracé a mi hijo, le deseé felicidad. Pero algo se quebró en mi corazón ese día. Rafael me apretó la mano durante la ceremonia. Tal vez cuando tenga su propia familia, entienda lo que hicimos por él, me susurró. Yo quería creerlo. Dios sabe que quería creerlo. Pero en el fondo, sabía que habíamos perdido a nuestro hijo mucho antes. Lo habíamos perdido ante un mundo que valoraba las apariencias más que el carácter, el dinero fácil más que el trabajo honesto, el estatus más que el amor. Y ahora, 5 años después de la muerte de Rafael, ese hijo estaba frente a un juez intentando quitarme todo lo que su padre y yo habíamos construido con nuestras propias manos. Los primeros 6 meses después de la muerte de Rafael fueron los más difíciles de mi vida. No solo estaba lidiando con el dolor de perder al amor de mi vida, sino también con la tremenda responsabilidad de mantener la empresa a flote. Cada mañana me despertaba a las 4:30, me preparaba un café solo, y repasaba los pedidos del día antes de que saliera el sol. Los empleados me respetaban, pero podía ver la duda en sus ojos. ¿Podría una mujer de 61 años, sin formación técnica formal, realmente mantener funcionando una empresa de manufactura aeroespacial? Yo también me hacía esa pregunta cada noche antes de dormir. Ricardo apareció en la fábrica 3 semanas después del funeral. Llegó en su auto importado, con Leticia a su lado, ambos vestidos como si vinieran de una reunión corporativa importante. Mamá, necesitamos hablar, dijo sin siquiera saludarme. Me llevó a la oficina que había sido de Rafael, la oficina donde yo ahora pasaba 14 horas diarias, y cerró la puerta. He estado revisando las finanzas de la empresa, comenzó, como si tuviera derecho a hacerlo. La situación no es sostenible. Papá mantenía esto funcionando por pura fuerza de voluntad,
pero sin él, esto va a colapsar. Tengo contactos con inversionistas que están interesados en comprar el terreno y los equipos. Podríamos conseguir un buen precio. Sentí que la sangre me hervía. Esta empresa no está en venta, Ricardo. Tu padre dedicó su vida a construirla, y yo voy a honrar ese legado. Leticia intervino con esa voz dulce y venenosa que tenía. Suegrita, sea realista. Usted no tiene la experiencia ni la energía para manejar esto. Es mejor vender ahora que esperar a que todo se derrumbe y no valga nada. La miré fijamente. Esta conversación terminó. Tengo trabajo que hacer. Ricardo se puso rojo de ira. Estás siendo terca e irracional. Voy a impedir que tires a la basura todo lo que papá construyó por tu orgullo estúpido. Salió dando un portazo. Esa fue la primera señal de que mi hijo no iba a rendirse fácilmente. Durante los siguientes meses, comencé a notar cosas extrañas. Llamadas de clientes antiguos cancelando pedidos sin explicación clara. Nos dijeron que la empresa estaba teniendo problemas financieros, me dijo uno de ellos cuando insistí en saber el motivo. Que la dueña actual no tenía la capacidad de cumplir con los plazos de entrega. Yo no había tenido un solo retraso. Cada pedido salía a tiempo, con la misma calidad de siempre. Alguien estaba difundiendo rumores. Contraté a un contador para revisar las finanzas porque comenzaba a dudar de mí misma. Señora Margarita, me dijo después de 2 semanas de análisis, su empresa está perfectamente saludable. De hecho, sus márgenes de ganancia han mejorado en los últimos meses. No sé quién le está diciendo que tiene problemas, pero están mintiendo. Sentí alivio y rabia al mismo tiempo. Alivio porque no me estaba volviendo loca. Rabia porque sabía exactamente quién estaba detrás de esto. En las reuniones familiares, que cada vez eran más tensas, Ricardo comenzó a hacer comentarios sobre mi salud mental delante de otros parientes. Mamá está muy estresada últimamente, decía con falsa preocupación. A veces olvida cosas, se confunde con las fechas. Me preocupa que esté sola manejando tanto. Yo protestaba, pero él sonreía condescendiente. No te enojes, mamá. Es normal a tu edad. Por eso deberías considerar seriamente retirarte. Leticia agregaba su veneno. La vimos el otro día en el supermercado y parecía perdida. ¿Verdad, amor? No recordaba dónde había dejado el auto. Era mentira. Completa mentira. Pero lo decía con tal convicción que algunos familiares me miraban con lástima. Un día, Marco me llamó alarmado a la oficina. Señora, necesita ver esto. Me mostró un correo electrónico que había recibido de alguien que decía ser del Departamento de Recursos Humanos de nuestra empresa. El correo instruía a los supervisores a prepararse para un cambio de administración inminente porque la dueña actual sería declarada incompetente. Yo sé que usted nunca enviaría algo así, dijo Marco. Pero esto llegó a todos los supervisores. Alguien está intentando crear caos. Rastreamos el correo. Había sido enviado desde una cuenta falsa, pero la dirección IP rastreaba a una cafetería cerca de la oficina de Ricardo. No era prueba definitiva, pero era suficiente para mí. Confronté a mi hijo por teléfono. Sé lo que estás haciendo, Ricardo. Sé que estás intentando sabotearme. Él se rió. Mamá, estás paranoica. Tal vez si necesitas ayuda profesional. Leticia conoce un buen geriatra que podría evaluarte. Colgué temblando de furia. Las cosas empeoraron. Comenzaron a llegar inspecciones sorpresa a la fábrica. Seguridad laboral, medio ambiente, impuestos. Cada semana era algo diferente. Siempre pasábamos las inspecciones porque nuestra operación era impecable, pero cada visita significaba tiempo perdido, estrés adicional, empleados nerviosos. Es como si alguien estuviera reportándonos constantemente, comentó nuestro abogado corporativo. Alguien que conoce exactamente cómo crear problemas sin que haya violaciones reales. Una tarde, revisando el correo de la empresa, encontré una carta que me heló la sangre. Era una notificación de que nuestra línea de crédito con el banco había sido cancelada. Llamé inmediatamente al gerente, alguien con quien Rafael y yo habíamos trabajado durante 15 años. Lo siento mucho, Margarita, dijo incómodo. Recibimos información preocupante sobre la estabilidad de la empresa. Y también,
Hubo una llamada de su hijo. Dijo que usted estaba tomando decisiones financieras irresponsables debido a deterioro cognitivo. Como familiar directo, tenía derecho a expresar su preocupación. ¿Y le creyeron?, pregunté incrédula, sin siquiera verificar conmigo. Hubo silencio del otro lado. Él presentó documentación que parecía legítima. Reportes médicos, evaluaciones. Pensamos que actuábamos en su mejor interés. Sentí que el mundo se desmoronaba. Esos reportes son falsos. Yo nunca he sido evaluada por deterioro cognitivo. Mi hijo está mintiendo. El gerente tosió incómodo. Bueno, si es así, puede presentar una apelación formal. Pero el proceso toma tiempo. Tiempo que yo no tenía. Sin la línea de crédito, no podía comprar materiales para pedidos grandes. No podía expandir operaciones. Estaba financieramente estrangulada. Esa noche, sola en mi casa, lloré por primera vez desde el funeral de Rafael. No lágrimas de tristeza, sino de impotencia y traición. Mi propio hijo me estaba destruyendo sistemáticamente. Y lo estaba haciendo de forma tan calculada, tan legal, que no sabía cómo detenerlo. Pero entonces recordé algo que Rafael me había dicho años atrás, cuando enfrentábamos un cliente difícil que intentaba no pagarnos. Margarita, la gente cruel siempre subestima a quienes consideran débiles. Esa es su mayor debilidad. Déjalos que te subestimen. Y entonces muéstrales quién eres realmente. Me sequé las lágrimas. Ricardo pensaba que me tenía acorralada. Pensaba que era solo una vieja confundida que se rendiría ante su campaña de acoso. No sabía que cada llamada sospechosa, cada correo falso, cada inspección injustificada, yo lo estaba documentando todo. Fechas, nombres, evidencias. Estaba construyendo un expediente. Si mi hijo quería guerra, la tendría. Pero sería una guerra que él nunca vio venir. Contraté discretamente a un abogado especializado en fraude corporativo. Le mostré todo lo que había recopilado. Él silbó bajo. Esto es grave, señora Margarita. Su hijo podría enfrentar cargos criminales si probamos que falsificó documentos médicos y cometió fraude bancario. Le pedí que investigara todo, pero que lo hiciera en silencio. Todavía no quiero que él sepa que estoy preparándome. Déjelo que crea que está ganando. Mientras tanto, en la superficie, yo seguía trabajando 12, 14 horas diarias. Seguía sonriendo a los empleados, cumpliendo con los contratos, manteniendo la calidad impecable que había sido la marca de Rafael. Y en secreto, estaba preparando mi contraataque. Lo que no sabía era que Ricardo ya estaba planeando su movimiento final. El golpe que pensaba que me destruiría completamente y le daría todo lo que quería. La declaración de bancarrota forzada. Todo estalló un miércoles por la tarde, 3 meses después de que comenzara a documentar sistemáticamente cada uno de los ataques de Ricardo. Yo estaba en la fábrica revisando el inventario con Marco cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté distraída. Señora Margarita Torres, viuda de Mendoza, preguntó una voz formal al otro lado. Soy el alguacil del Tribunal del Distrito. Tengo que notificarle que ha sido demandada por su hijo, Ricardo Mendoza, quien solicita su declaración de incompetencia legal y la bancarrota forzada de su empresa por mala administración. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Qué? Fue todo lo que pude articular. El alguacil continuó con voz monótona, leyendo términos legales que apenas procesaba. Fecha de audiencia. Tribunal. Obligación de presentarse. Consecuencias de no comparecer. Cuando colgó, me quedé paralizada, mirando la pared de la oficina donde colgaba una foto de Rafael y yo el día que inauguramos la fábrica, sonrientes, llenos de esperanza. Marco notó mi palidez. «Señora, está bien». No pude responder. Simplemente le pasé el teléfono donde había anotado la información. Lo vi leer, lo vi palidecer también. «Ese desgraciado», murmuró. «Perdón, señora, pero su hijo es un desgraciado». No lo corregí. Tenía razón. Llamé inmediatamente a mi abogado, el que había estado investigando discretamente las actividades de Ricardo. «Ya lo sé», dijo antes de que pudiera hablar. «Acabo de recibir copia de la demanda. Es agresiva. Muy agresiva.
Me explicó que Ricardo había presentado una demanda alegando que yo sufría de deterioro cognitivo severo, que había tomado decisiones financieras irresponsables que pusieron en riesgo la empresa, y que como único heredero directo, él tenía el derecho y la obligación de intervenir para salvar el patrimonio familiar. ¿Y las pruebas que hemos estado recopilando?, pregunté con voz temblorosa. Los correos falsos, las llamadas fraudulentas, los reportes médicos inventados. Mi abogado suspiró. Todo eso es útil, pero él presentó documentación que en la superficie parece legítima. Tenemos que probar que es falsa, y eso toma tiempo. La audiencia es en 2 semanas. Es muy poco tiempo para construir una defensa sólida. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala de mi casa, rodeada de cajas con documentos de la empresa, fotos de 38 años de historia, planos técnicos con la letra de Rafael en los márgenes. Todo lo que habíamos construido, todo lo que significaba algo, estaba a punto de ser arrebatado por nuestro propio hijo. Al día siguiente, Ricardo apareció en la fábrica. No había venido en meses, pero ahora caminaba con la confianza de alguien que ya se considera dueño del lugar. «Mamá», dijo sin rastro de emoción en su voz, «vine a hacer un último intento de ser razonable. Retira la oposición a la demanda, acepta la evaluación médica, y yo me aseguraré de que tengas un retiro digno. Una mensualidad, una casa pequeña, todo lo que necesites. Pero la empresa tiene que pasar a mi control». Lo miré sin reconocerlo. Este hombre de traje de $3,000, con zapatos italianos y reloj suizo, que hablaba de mi vida como si fuera una transacción comercial, no era el bebé que había mecido en mis brazos. No era el niño al que había cantado canciones de cuna. «No», dije simplemente. Él apretó la mandíbula. «Estás cometiendo un error. En 2 semanas, el juez va a declararte incompetente de todas formas. ¿Por qué pasar por la humillación pública?» «Porque tu padre no me crió para rendirme ante los abusadores», respondí. «Aunque ese abusador sea mi propio hijo». Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Dolor? Desapareció tan rápido que pude haberlo imaginado. «Como quieras», dijo fríamente. «Nos vemos en el tribunal. Y mamá, prepárate para perder todo». Los días siguientes fueron un infierno de preparación legal. Mi abogado trabajaba 18 horas diarias reuniendo evidencia, preparando testimonios, construyendo nuestra defensa. Pero había un problema. Ricardo había sido meticuloso. Cada acción fraudulenta que había cometido estaba oculta detrás de capas de negación plausible. Los correos falsos venían de cuentas anónimas. Las llamadas a los clientes no podían rastrearse directamente a él. Los reportes médicos falsos tenían firmas que parecían legítimas. «Es como pelear contra un fantasma», admitió mi abogado frustrado. «Sabemos que fue él, pero probarlo legalmente es otra cosa». Yo no iba a rendirme. Pasé esos días revisando cada documento, cada correo, cada llamada telefónica de los últimos meses, buscando ese error, esa pieza de evidencia que probaría definitivamente la conspiración de Ricardo. Y entonces, 6 días antes de la audiencia, ocurrió algo que cambiaría todo. Estaba en mi oficina a las 11 de la noche, exhausta, revisando contratos antiguos cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconocía. «Señora Margarita, soy Francisco, el abogado que trabajó con su hijo en la demanda. Necesito hablar con usted urgentemente. Lo que está haciendo Ricardo no está bien. Tengo información que puede ayudarla». Mi corazón se aceleró. ¿Una trampa? ¿Una oportunidad? Decidí arriesgarme. Respondí pidiendo que nos encontráramos en un café público al día siguiente. Llegué temprano, nerviosa, mirando cada rostro que entraba. Francisco resultó ser un hombre de unos 40 años, con aspecto cansado y culpable. Se sentó frente a mí y sin preámbulos dijo: «Renuncié al bufete esta mañana. No puedo ser parte de lo que Ricardo está haciendo». Él me contrató para construir un caso legal, pero cuando me di cuenta de que estaba basado en documentos falsificados y difamación sistemática, le dije que no podía continuar. Él me amenazó. Dijo que destruiría mi carrera si no cooperaba. Sacó un sobremanila de su maletín. Aquí está todo. Grabaciones de conversaciones donde Ricardo admite que los reportes médicos son falsos. Correos electrónicos donde le instruye a Leticia que llame a sus clientes haciéndose pasar por una empleada preocupada.
Transferencias bancarias que muestran que pagó a alguien para que falsificara su firma en documentos. Todo. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué me ayuda? Francisco me miró con tristeza. Porque mi madre murió el año pasado. Nunca tuve la oportunidad de decirle cuánto la admiraba, cuánto apreciaba sus sacrificios. Cuando veo lo que Ricardo le está haciendo a usted, una mujer que trabajó toda su vida para darle todo, no puedo ser parte de eso. Mi conciencia no me lo permite. Esa noche, mi abogado y yo revisamos cada página del sobre. Era oro puro. Evidencia irrefutable, admisible en corte, que probaba cada punto de nuestra defensa. Ricardo no solo había intentado quitarme la empresa, había cometido fraude, falsificación de documentos y conspiración. Podría enfrentar cargos criminales. Pero había más. Entre los documentos, encontré algo que me hizo llorar de rabia y tristeza simultáneamente. Una serie de mensajes entre Ricardo y Leticia donde discutían qué hacer con la empresa una vez que la obtuvieran. «Vendemos el terreno inmediatamente», escribía Leticia. «Los equipos los liquidamos. Con suerte sacamos $2 millones. Nos compramos el penthouse en la zona residencial y nos olvidamos de esa fábrica inmunda para siempre». Ricardo respondía: «Perfecto. Mamá nunca sabrá que la empresa valía mucho más. Para cuando se dé cuenta, ya habremos gastado el dinero». No era solo codicia. Era crueldad pura. Planeaba no solo robarme la empresa, sino destruirla, borrar el legado de Rafael y gastar el dinero en lujos mientras yo vivía engañada pensando que habían salvado algo. Cerré los ojos y sentí la presencia de Rafael a mi lado. Casi podía escucharlo susurrarme: «Ahora sí los tienes, mi amor. Ahora demuéstrales quién eres». Pero había una última cosa que mi abogado descubrió 3 días antes de la audiencia, algo que ni siquiera Francisco sabía. Mientras investigaba los movimientos financieros de la empresa, encontró que días antes de que Ricardo presentara la demanda de bancarrota, yo había recibido una notificación oficial del Departamento de Defensa. Habían aceptado nuestra propuesta para un contrato de 5 años para fabricar componentes críticos de sistemas aeroespaciales. $75 millones. El contrato más grande en la historia de nuestra empresa. La notificación había llegado a mi correo, pero también se había enviado copia física a la dirección de la empresa. Esa copia nunca llegó a mis manos. Revisamos los registros de recepción. Alguien la había firmado y se la había llevado. La firma era ilegible, pero la fecha coincidía con el único día que Ricardo había visitado la fábrica en los últimos 6 meses. Él sabía. Sabía del contrato de 75 millones. Y aún así presentó la demanda de bancarrota, alegando que la empresa no era viable. No solo era fraude. Era sabotaje económico en una escala masiva. Mi abogado me miró con una mezcla de asombro y rabia. «Señora Margarita, cuando el juez vea esto, Ricardo no solo perderá la demanda. Podría ir a prisión». Asentí lentamente. Parte de mí, la madre que todavía vivía en algún rincón de mi corazón, sentía dolor por lo que estaba a punto de hacerle a mi hijo. Pero la mujer que Rafael había amado, la luchadora que había construido una empresa desde cero, sabía exactamente lo que tenía que hacer. «Que se haga justicia», dije firmemente. «Cueste lo que cueste». El día de la audiencia amaneció frío y gris. Me desperté a las 4 de la mañana después de apenas 2 horas de sueño inquieto. Me quedé mirando el techo de mi habitación, la misma habitación que había compartido con Rafael durante 42 años, y sentí su ausencia como un dolor físico en el pecho. «Ojalá estuvieras aquí», susurré a la oscuridad. «Ojalá pudieras ver en qué se convirtió nuestro hijo». Me levanté, me duché, y saqué del armario el vestido gris que había usado en el funeral de Rafael. Era sobrio, digno, apropiado. Me recogí el cabello en un moño simple. No usé joyas excepto mi anillo de matrimonio. Quería que el juez viera exactamente lo que era, una mujer de 66 años que había trabajado toda su vida, no una anciana senil incapaz de manejar sus propios asuntos. Mi abogado me recogió a las 7. Durante el trayecto al tribunal, repasamos la estrategia una vez más. «Ellos van a atacar primero», me explicó. «Van a presentar sus evidencias de su supuesta incompetencia. Testimonios pagados, reportes médicos falsos, todo el arsenal. Déjelos.
que se hundan en sus propias mentiras. Y entonces presentaremos lo nuestro. Asentí, con el estómago hecho un nudo. Llegamos al tribunal 20 minutos antes de la hora programada. El edificio era imponente, con columnas de mármol y pasillos que hacían eco con cada paso. Había estado allí solo una vez antes, años atrás, cuando Rafael y yo tuvimos una disputa contractual con un proveedor. Habíamos ganado ese caso. Rogaba a Dios que ganáramos este también. Ricardo y Leticia ya estaban allí, sentados en un banco del pasillo. Él vestía un traje oscuro impecable que probablemente costaba más que el salario mensual de mis empleados. Leticia llevaba un conjunto color crema de diseñador y tacones tan altos que me pregunté cómo podía caminar con ellos. Cuando me vieron, Ricardo se puso de pie con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mamá», dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que otros en el pasillo escucharan. «Qué bueno que viniste. Sé que esto es difícil para ti, pero es lo mejor. Ya lo verás». Actuaba como si me estuviera haciendo un favor. Como si destruir mi vida fuera un acto de amor filial. No le respondí. Simplemente caminé hacia la sala del tribunal con la cabeza en alto. Escuché a Leticia susurrarle algo a Ricardo y ambos se rieron. Ese sonido me atravesó como un cuchillo. La sala del tribunal se llenó rápidamente. Reconocí a algunos de mis empleados que habían venido a apoyarme. Marco, nuestro supervisor, Norma, la contadora, otros que habían trabajado con Rafael y conmigo durante años. Sus rostros mostraban preocupación y lealtad. En el otro lado, Ricardo había traído a algunos de sus amigos empresarios, gente que no conocía, probablemente para dar la impresión de que tenía apoyo comunitario. El juez Roberto entró a las 9 en punto. Era un hombre de unos 55 años, con cabello gris y una expresión seria que no revelaba nada. «Este tribunal está en sesión», anunció el secretario. Caso número 2847, Ricardo Mendoza versus Margarita Torres, viuda de Mendoza, petición de declaración de incompetencia y bancarrota forzada. El abogado de Ricardo, un hombre llamado Francisco. No, espera, Francisco había renunciado. El nuevo abogado era alguien que no conocía, un hombre corpulento con voz de trueno que comenzó su presentación con una narrativa diseñada para hacerme ver como una vieja confundida y terca. «Su señoría», comenzó. «Estamos aquí porque un hijo preocupado intenta salvar el legado de su padre de la mala administración de una mujer que, con todo respeto, ya no tiene las facultades mentales para manejar una empresa compleja». Durante la siguiente hora, presentaron su caso. Trajeron a un supuesto médico que testificó que había evaluado mi comportamiento desde la distancia y detectado signos de deterioro cognitivo. Trajeron a un contador que afirmó que las finanzas de la empresa mostraban decisiones erráticas e irresponsables. Trajeron incluso a un vecino que dijo haberme visto confundida en el supermercado, incapaz de recordar dónde había estacionado mi auto. Todo era mentira. Todo era teatro. Pero lo presentaban con tanta convicción, con tanta documentación aparentemente legítima, que vi al juez tomar notas con expresión cada vez más seria. Sentí que el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. ¿Y si les creía? ¿Y si nuestra evidencia no era suficiente? Ricardo tomó el estrado. Bajo juramento, miró al juez con ojos que fingían dolor y preocupación. «Su señoría, amo a mi madre. Todo lo que estoy haciendo es por su propio bien. Desde que mi padre murió, la he visto deteriorarse. Olvida citas importantes, toma decisiones sin consultar a nadie, se niega a escuchar consejos profesionales. La empresa que mi padre construyó está al borde del colapso por su terquedad». Hizo una pausa, como si le costara continuar. «Sé que ella piensa que la estoy traicionando. Pero algún día, cuando esté en un lugar seguro, bien cuidada, espero que entienda que hice esto por amor». Quise gritar. Quise saltar y gritarle mentiroso, manipulador, traidor. Pero mi abogado me apretó el brazo suavemente. «Espere», susurró. «Todavía no». Leticia también testificó. Con lágrimas que parecían reales corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas, habló de cómo me había visto perdida en reuniones familiares, cómo repetía las mismas historias una y otra vez, cómo había encontrado en mi cocina comida echada a perder porque supuestamente yo olvidaba las fechas. «Es doloroso ver a alguien que amas desvanecerse así», dijo con voz quebrada. «Pero Ricardo está haciendo lo correcto, aunque sea difícil». El juez Roberto escuchó todo con atención.
Cuando el abogado de Ricardo terminó su presentación, miró hacia nuestra mesa. La defensa desea presentar su caso. Mi abogado se puso de pie. Sí, su señoría. Y creo que lo que estamos a punto de mostrarle cambiará completamente su perspectiva de este caso. Comenzamos despacio, metódicamente. Presentamos registros médicos reales, de mi médico de cabecera de los últimos 20 años, mostrando que nunca había sido diagnosticada con deterioro cognitivo de ningún tipo. El doctor testificó en videoconferencia. La señora Margarita está en excelente salud mental para su edad. Aguda, coherente, perfectamente capaz de tomar decisiones complejas. Luego presentamos los estados financieros de la empresa, auditados por una firma independiente. La empresa no solo está saludable, explicó el auditor, sino que ha mejorado sus márgenes de ganancia en un 18% desde que la señora Margarita asumió el control total. Esto no es el perfil de una administración incompetente. Vi cómo la confianza en el rostro de Ricardo comenzaba a desvanecerse lentamente. Pero lo mejor aún estaba por venir. Mi abogado se acercó al juez con un sobre. Su señoría, ahora presentaré evidencia de que esta demanda no es un acto de amor filial, sino un intento calculado de fraude y robo. Abrió el sobre y comenzó a sacar documentos uno por uno. Las grabaciones de Ricardo admitiendo que los reportes médicos eran falsos. Los correos electrónicos instruyendo a Leticia a sabotear mis relaciones con clientes. Las transferencias bancarias a la persona que falsificó documentos. El rostro de Ricardo pasó de confiado a pálido en cuestión de segundos. Su señoría, balbuceó su abogado, no sabemos de dónde salió esa supuesta evidencia. Podría estar falsificada. Mi abogado sonrió. Todo ha sido verificado por expertos forenses. Tenemos las declaraciones juradas del técnico en audio que confirmó la autenticidad de las grabaciones, del especialista en documentos que verificó los correos, y del banco que confirmó las transferencias. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. Mi abogado sacó el último documento. Su señoría, hay un detalle más que el tribunal debe conocer. El señor Ricardo Mendoza ha presentado esta demanda alegando que la empresa de su madre está en bancarrota, que es inviable, que está al borde del colapso. Hizo una pausa dramática. ¿Podría el señor Mendoza explicar entonces por qué, 3 días antes de presentar esta demanda, la empresa de su madre firmó un contrato con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos por valor de $75 millones? El silencio en la sala fue absoluto. Absoluto. Se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. El juez Roberto levantó la vista bruscamente de los documentos que estaba revisando. Perdón, dijo, su voz llena de incredulidad. $75 millones. Mi abogado asintió. Exactamente, su señoría. Un contrato de 5 años para la fabricación de componentes aeroespaciales críticos. La notificación oficial llegó a la señora Margarita hace 2 semanas, pero curiosamente, la copia física enviada a la empresa desapareció el mismo día que el señor Ricardo Mendoza realizó su única visita a las instalaciones en 6 meses. El juez Roberto miró a Ricardo con una expresión que podría congelar el infierno. Espere un momento, dijo lentamente, cada palabra cargada de autoridad. Esta es la empresa que acaba de firmar el contrato de defensa de $75 millones. Me miró directamente. Señora Margarita, ¿es usted la dueña de Precision Aerospace Components? Asentí, con la voz atrapada en mi garganta. El juez silbó bajito. Necesito ver ese contrato. Ahora mismo. Mi abogado se acercó al estrado y le entregó al juez Roberto una copia certificada del contrato con el Departamento de Defensa. Observé cómo sus ojos recorrían las páginas, cómo su ceño se fruncía más con cada línea que leía. El silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Ricardo permanecía inmóvil en su asiento, con el rostro color ceniza. Leticia tenía la mano apretada sobre su boca, como si estuviera conteniendo un grito. «Esto es extraordinario», murmuró el juez finalmente, levantando la vista. «Señora Margarita, usted personalmente negoció este contrato». Me puse de pie con piernas temblorosas. «Sí, su señoría. Durante los últimos 8 meses, trabajé con ingenieros del Departamento de Defensa para desarrollar prototipos de componentes que cumplieran con sus especificaciones exactas. Presentamos nuestra propuesta hace 3 meses.
La aprobación llegó hace 2 semanas. El juez miró a Ricardo con una expresión que mezclaba disgusto y asombro. Señor Mendoza, usted presenta una demanda alegando que su madre es incompetente para manejar su empresa, y sin embargo, esa misma empresa acaba de conseguir uno de los contratos gubernamentales más lucrativos en la industria aeroespacial. ¿Cómo explica esta contradicción? Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su abogado se puso de pie rápidamente. Su señoría, mi cliente no estaba al tanto de este contrato. Esto no cambia el hecho de que existen preocupaciones legítimas sobre la salud mental de la señora. El juez lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. Siéntese, consejero. Creo que hay mucho más en este caso de lo que inicialmente se presentó. Mi abogado aprovechó el momento. Su señoría, con su permiso, me gustaría reproducir una grabación que ilustra exactamente cuáles eran las verdaderas intenciones del señor Mendoza. El juez asintió. Proceda. La voz de Ricardo llenó la sala. Era una grabación de una conversación telefónica con Leticia, clara e inconfundible. El viejo Francisco se está poniendo nervioso con los documentos médicos, decía Ricardo. Dice que podrían ser considerados falsificación. Le dije que se callara y hiciera su trabajo. Mamá no tiene forma de probar que son falsos. Para cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo, ya tendremos el control de la empresa. La voz de Leticia respondía, ¿y si el juez no declara la incompetencia? Ricardo se reía. Entonces usamos el plan B. La bancarrota forzada. Con todos los rumores que hemos esparcido, todos los contratos que hemos saboteado, podemos hacer que parezca que la empresa está en problemas financieros. De una forma u otra, vamos a conseguir esa fábrica. Hubo exclamaciones ahogadas en la sala. Vi a Marco, mi supervisor, cerrar los puños con rabia. Vi a Norma limpiarse lágrimas de los ojos. El juez Roberto había dejado de tomar notas y miraba fijamente a Ricardo con una expresión de completo desprecio. Hay más, su señoría, continuó mi abogado. Proyectó en una pantalla una serie de correos electrónicos. El primero era de Ricardo a Leticia. Llama a los clientes de la lista. Hazte pasar por empleada preocupada. Diles que mamá está teniendo episodios de confusión, que ha habido errores en los pedidos. No des tu nombre real. El siguiente era de Leticia a Ricardo. Llamé a 6 clientes hoy. 3 cancelaron sus pedidos. Los otros dijeron que lo pensarían. Esto está funcionando mejor de lo que esperábamos. Otro correo, este de Ricardo a alguien identificado solo como JM. Necesito reportes médicos que indiquen deterioro cognitivo para una mujer de 61 años. Tienen que parecer legítimos, con sellos y firmas de médicos. Te pagaré $5,000 por el paquete completo. La respuesta. Hecho. Te los envío mañana. Asegúrate de que el pago sea en efectivo. El juez Roberto se quitó los lentes y se frotó los ojos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿Algo más?, preguntó con voz cansada. Mi abogado asintió. Sí, su señoría. Esto. Proyectó una conversación de mensajes de texto entre Ricardo y Leticia de hacía apenas 3 semanas. Leticia escribía, ¿viste que tu mamá recibió un contrato grande del gobierno? ¿Qué vamos a hacer? Ricardo respondía, ya intercepté la copia física que llegó a la fábrica. Ella solo tiene la notificación por correo electrónico. Vamos a proceder con la demanda como planeamos. Una vez que tengamos el control, ese contrato vale oro. Podemos vender la empresa por el triple de lo que pensábamos. Y aquí está lo más revelador, continuó mi abogado. Proyectó otro mensaje de Ricardo a Leticia. Cuando tengamos la empresa, vendemos todo inmediatamente. El terreno, los equipos, liquidamos todo. Con suerte sacamos $2 millones. Nos compramos el penthouse y nos olvidamos de esa fábrica inmunda. Mamá nunca sabrá que la empresa valía mucho más con el contrato del gobierno. El silencio que siguió fue demoledor. Miré a Ricardo y por primera vez en toda esta pesadilla, vi algo en sus ojos que podría haber sido vergüenza. Pero desapareció tan rápido que tal vez solo lo imaginé. Leticia lloraba ahora, pero no eran lágrimas de actuación. Eran lágrimas de pánico de alguien que acaba de darse cuenta de que su mundo está a punto de colapsar. El juez Roberto se puso de pie lentamente. Todos en la sala nos levantamos también.
Señor Mendoza, dijo con voz que temblaba de ira controlada, en mis 25 años como juez, he visto muchos casos desagradables. Pero raramente he visto algo tan calculado, tan cruel, tan completamente despreciable como lo que acaba de revelarse en esta sala. Miró a Ricardo directamente a los ojos. Usted no solo intentó robarle a su madre. Intentó destruir su reputación, su salud mental percibida, su empresa, su legado. Y lo hizo con una frialdad que sugiere ausencia total de conciencia. Ricardo intentó hablar. Su señoría, yo solo. El juez levantó la mano. No. Usted ha mentido suficiente por hoy. Esta demanda queda desestimada inmediatamente. Más aún, estoy ordenando una investigación criminal por falsificación de documentos, fraude, conspiración para cometer fraude y sabotaje económico. Se volvió hacia mí. Señora Margarita, lamento profundamente que haya tenido que pasar por esta experiencia. Es evidente que usted es una mujer de negocios competente, capaz y completamente en control de sus facultades. Su empresa está en excelentes manos, las suyas. Sentí que las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Lágrimas de alivio, de vindicación, de dolor por todo lo que había tenido que soportar. El juez continuó. Además, estoy emitiendo una orden de restricción temporal. Señor Mendoza, usted no puede acercarse a su madre, a su empresa o a cualquiera de sus empleados mientras dure la investigación criminal. Si lo hace, será arrestado inmediatamente. Ricardo se puso de pie tambaleándose. No puede hacer esto. Ella es mi madre. Yo tengo derechos. El juez lo interrumpió. Usted renunció a esos derechos cuando decidió traicionarla de la manera más vil posible. Alguacil, acompaña al señor Mendoza fuera de mi sala. Y señor Mendoza, le sugiero fuertemente que contrate un abogado criminal. Va a necesitarlo. Vi cómo el alguacil escoltaba a Ricardo hacia la puerta. Él se volvió para mirarme una última vez. No había arrogancia ahora, no había esa sonrisa fría y calculadora. Solo había un hombre que finalmente se daba cuenta de que había destruido todo lo que importaba por pura codicia. Mamá, comenzó a decir, pero no pude escuchar más. Aparté la mirada. Leticia corrió detrás de él, sollozando, sus tacones altos haciendo eco en el piso de mármol del tribunal. Las puertas se cerraron detrás de ellos, y por primera vez en 6 meses, sentí que podía respirar completamente. Los días después del juicio fueron extrañamente tranquilos. Regresé a la fábrica esperando sentir alivio, paz, tal vez incluso alegría. Pero lo que sentí fue un vacío profundo y doloroso. Había ganado la batalla legal, sí. Había expuesto a Ricardo por lo que realmente era. Había salvado la empresa. Pero también había perdido a mi hijo. Y por más que intentaba convencerme de que él me había perdido a mí primero, el dolor de una madre no entiende de lógica. Marco me encontró en la oficina 3 días después del juicio, mirando por la ventana hacia el taller donde Rafael había pasado tantas horas. Señora Margarita, dijo suavemente, todos estamos muy contentos de que ganara. Pero usted no se ve feliz. Me volteé hacia él con una sonrisa que sabía que no era convincente. Estoy bien, Marco. Solo cansada. Él negó con la cabeza. Con todo respeto, señora, usted no está bien. Y está bien no estar bien. Lo que su hijo le hizo, nadie debería pasar por eso. Tenía razón. No estaba bien. Dormía mal, comía peor. Cada vez que sonaba mi teléfono, parte de mí esperaba que fuera Ricardo llamando para pedir perdón, para explicar, para decir que todo había sido un terrible error. Pero mi teléfono permanecía en silencio. Él no llamaba. Y yo no sabía si eso me aliviaba o me destrozaba aún más. Y entonces comenzó la verdadera retaliación. Una semana después del juicio, mi abogado me llamó con voz tensa. Margarita, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Ha surgido algo. Llegué 30 minutos después, con el corazón acelerado. Me mostró una serie de artículos que habían aparecido en blogs de negocios y redes sociales. Empresaria de 66 años acusada de manipular a juez con lágrimas de cocodrilo. Hijo preocupado es víctima de madre vengativa y sistema judicial corrupto. Justicia o teatro. El caso Mendoza levanta preguntas sobre sesgo generacional en los tribunales.
Sentí que me mareaba. ¿Quién está escribiendo esto? Mi abogado señaló los artículos. Son publicaciones pagadas. Todas aparecieron en las últimas 48 horas. Alguien está gastando mucho dinero en una campaña de desprestigio contra usted. No necesitaba preguntar quién. Ricardo no iba a rendirse simplemente porque había perdido en el tribunal. Los artículos se volvieron más viciosos. Aparecieron en mi página de Facebook comentarios anónimos llamándome vieja amargada que envenenó a su propio hijo contra su padre. En la página de la empresa comenzaron a aparecer reseñas falsas de una estrella, empresa mal administrada por dueña senil. Pésima calidad, no cumple contratos. No confíen en esta compañía, está en bancarrota. Tuve que contratar a una empresa de manejo de reputación online para combatir la avalancha de difamación. Cada día era una nueva batalla. Borrábamos un comentario falso y aparecían 5 más. Reportábamos una reseña fraudulenta y surgían 10 nuevas. Era agotador, infinito, desmoralizador. Pero lo peor llegó 2 semanas después del juicio. Recibí una llamada del Departamento de Defensa. Señora Margarita, dijo el oficial de contratos con voz formal, hemos recibido información preocupante sobre su empresa. Alegaciones de inestabilidad administrativa, disputas legales, cuestionamientos sobre su capacidad de cumplir con los términos del contrato. Necesitamos que venga a Washington para una revisión formal de su aptitud como contratista. Sentí que el mundo se detenía. ¿Quién les proporcionó esa información?, pregunté con voz temblorosa. No puedo revelar nuestras fuentes, respondió el oficial, pero las alegaciones son lo suficientemente serias como para requerir investigación. Si no puede disipar estas preocupaciones, el contrato podría ser revocado. Colgué el teléfono y por primera vez desde el funeral de Rafael, me permití llorar abiertamente en la oficina. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Ricardo estaba intentando destruir el contrato de $75 millones. No le bastaba haber perdido. Quería asegurarse de que yo también perdiera. Si él no podía tener la empresa, se aseguraría de que no valiera nada. Marco me encontró así, llorando sobre mi escritorio. Cerró la puerta suavemente y se sentó frente a mí en silencio. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. No sé si puedo seguir con esto, Marco, admití. Estoy tan cansada, tan agotada. A veces pienso que Ricardo ganó de todas formas, porque incluso después de perder en el tribunal, logró quitarme la paz, la alegría, la capacidad de disfrutar esta victoria. Marco me miró con esos ojos sabios que habían visto 30 años en la industria. ¿Puedo contarle algo, señora Margarita? Asentí. Cuando don Rafael murió, todos en esta fábrica pensamos que cerraríamos en 6 meses. No porque usted no fuera capaz, sino porque pensábamos que nadie podría llenar esos zapatos. Pero usted nos probó que estábamos equivocados. No solo mantuvo la empresa funcionando, la hizo crecer. Consiguió el contrato más grande en nuestra historia. Y lo hizo mientras su propio hijo la apuñalaba por la espalda. Se inclinó hacia adelante. Don Rafael me dijo algo una vez que nunca olvidé. Me dijo, Marco, Margarita es más fuerte que yo y ella ni siquiera lo sabe. El día que lo descubra, no habrá nada que pueda detenerla. Creo que ese día llegó. Y creo que su hijo lo sabe, por eso está tan desesperado. Esa noche, sola en mi casa, fui al estudio de Rafael. No había entrado allí desde su muerte. Mantuve la puerta cerrada porque dolía demasiado ver sus cosas, oler su colonia que aún impregnaba sus suéteres en el armario, ver sus notas técnicas esparcidas en el escritorio exactamente como las había dejado. Pero esa noche necesitaba estar cerca de él. Me senté en su silla y miré alrededor. Sus libros de ingeniería, sus herramientas, sus fotografías. Y entonces vi algo que no había notado antes. En la esquina de su escritorio, bajo una pila de papeles, había un sobre con mi nombre escrito en su letra. Mi corazón se detuvo. Con manos temblorosas, lo abrí. Mi querida Margarita, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que me fui antes de lo que planeábamos. Perdóname por dejarte sola, mi amor. Perdóname por no tener más tiempo contigo. Las lágrimas caían sobre el papel mientras seguía leyendo. Sé que te preocupa el futuro de la empresa. Sé que dudas de ti misma.
Pero necesito que sepas algo. Tú fuiste siempre el verdadero cerebro detrás de este negocio. Yo era bueno con las manos, con las herramientas. Pero tú eras brillante con los números, con la estrategia, con las personas. Esta empresa sobrevivió todos estos años no por mi habilidad técnica, sino por tu visión. Continué leyendo a través de las lágrimas. También sé que Ricardo te decepcionará. Lo supe desde que era joven. Tiene tu inteligencia, pero no tu corazón. Y sin corazón, la inteligencia solo sirve para hacer daño. Cuando llegue el momento, cuando él intente quitarte lo que construimos juntos, quiero que recuerdes esto: tú no le debes nada. Le diste vida, amor, oportunidades. Si él elige desperdiciarlas, esa es su elección, no tu fracaso. La última parte de la carta decía: Margarita, amor de mi vida, sé fuerte, sé valiente. Y sobre todo, sé fiel a quien eres. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro propio hijo, te haga olvidar tu valor. Eres extraordinaria. Siempre lo fuiste. Te amo por siempre, Rafael. Sostuve la carta contra mi pecho y lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Y entonces, lentamente, sentí algo cambiar dentro de mí. Rafael tenía razón. Yo había permitido que el dolor y la traición me debilitaran. Había permitido que Ricardo me robara mi fuerza. Pero no más. Me levanté, guardé la carta cuidadosamente en mi bolso, y tomé el teléfono. Llamé a mi abogado. Prepara una contrademanda, le dije con voz firme. Quiero demandar a Ricardo por difamación, sabotaje económico, y todo lo demás que podamos probar. Y encuentra quién está detrás de esa campaña en redes sociales. Quiero nombres y quiero consecuencias. Luego llamé a una amiga que trabajaba en relaciones públicas. Necesito que cuentes mi historia. La verdadera historia. No voy a esconderme mientras mi hijo difunde mentiras. Y finalmente, preparé una presentación completa para el Departamento de Defensa, documentando cada aspecto de la empresa, cada éxito, cada empleado leal, cada contrato cumplido perfectamente en los últimos 5 años. Rafael tenía razón. Yo era más fuerte de lo que creía. Y era hora de demostrarlo. La presentación ante el Departamento de Defensa estaba programada para un martes a las 10 de la mañana en Washington, D.C. Viajé el día anterior, acompañada por mi abogado y por Marco, quien insistió en venir para dar testimonio sobre las operaciones de la fábrica. En el avión, repasé mi presentación una y otra vez. No podía permitirme errores. Este contrato no era solo dinero. Era la validación de todo lo que Rafael y yo habíamos construido. Era prueba de que yo era capaz. Y no iba a dejar que Ricardo me lo arrebatara. La reunión fue en un edificio gubernamental imponente, con guardias de seguridad y detectores de metal. Nos hicieron esperar en una sala de conferencias austera con paredes grises y una mesa larga. Llegaron 5 oficiales del Departamento de Defensa, todos con expresiones serias e impenetrables. El oficial principal, un coronel retirado llamado Thompson, abrió la reunión directamente. Señora Margarita, estamos aquí porque hemos recibido información que cuestiona su capacidad de cumplir con los términos de nuestro contrato. Estas son alegaciones graves. Tiene 1 hora para convencernos de que debemos mantener este acuerdo. Respiré profundo y comencé. No con números ni gráficas, sino con la verdad. Coronel Thompson, señores, mi nombre es Margarita Torres, viuda de Mendoza. Tengo 66 años. Mi esposo Rafael y yo fundamos Precision Aerospace Components hace 38 años en nuestro garaje. Él murió hace 5 años, y desde entonces he dirigido esta empresa sola. Hice una pausa. Hace 3 semanas, mi único hijo intentó quitarme esta empresa alegando que yo era incompetente. Perdió en el tribunal cuando se demostró que sus acusaciones eran fraudulentas. Ahora está intentando sabotear este contrato porque si él no puede tener mi empresa, quiere asegurarse de que no valga nada. Vi sorpresa en los rostros de los oficiales. Continué. Pero no estoy aquí para hablar de mi hijo. Estoy aquí para hablar de mi empresa y de por qué merecemos su confianza. Abrí mi laptop y proyecté la primera diapositiva. Durante los siguientes 40 minutos, les mostré todo. Cada contrato cumplido en los últimos 5 años, cada uno entregado a tiempo o antes. Testimonios de clientes sobre la calidad de nuestro trabajo. Certificaciones de calidad.
Fotografías del taller mostrando equipos de última generación. Videos de nuestros empleados explicando los procesos de control de calidad. Marco tomó la palabra para explicar los aspectos técnicos. Trabajé con don Rafael durante 15 años antes de su muerte, dijo con orgullo. Y déjenme decirles algo, la señora Margarita no solo mantuvo los estándares que él estableció, los elevó. Invirtió en nueva tecnología, capacitó personal, mejoró procesos. Esta empresa es más fuerte ahora que cuando don Rafael estaba vivo, y eso no es falta de respeto hacia él. Es testimonio de la extraordinaria liderazgo de ella. Presenté estados financieros auditados mostrando crecimiento consistente, cartas de recomendación de otros contratistas gubernamentales. Incluso traje una pieza física que habíamos manufacturado para un proyecto anterior del Departamento de Defensa, una pieza tan precisa que las tolerancias se medían en micrones. Esta pieza fue fabricada bajo mi supervisión directa hace 2 años, expliqué. Pasó todas las inspecciones de calidad con calificación perfecta. Eso es lo que hacemos. Eso es quienes somos. El coronel Thompson tomó la pieza y la examinó cuidadosamente. Impresionante manufactura, admitió. Luego me miró directamente. Señora Margarita, ¿puede explicarnos específicamente las alegaciones que recibimos? Sobre disputas legales, inestabilidad administrativa, falta de capacidad operativa. Saqué una carpeta gruesa. Puedo hacer algo mejor que explicarlas. Puedo mostrarles exactamente de dónde vienen. Les entregué copias de los mensajes de texto entre Ricardo y Leticia donde discutían contactar al Departamento de Defensa para crear dudas sobre la capacidad de mamá de cumplir contratos grandes. Les mostré registros telefónicos que probaban que Ricardo había llamado a la oficina de contratos del departamento 3 veces en la última semana usando un nombre falso. Mi hijo está intentando destruir este contrato por venganza, dije claramente. No porque mi empresa sea incapaz. No porque haya problemas reales. Sino porque un juez lo expuso como un fraude y ahora quiere castigarme. Pero yo no voy a permitir que su corrupción manche la reputación que mi esposo y yo construimos durante casi 4 décadas. Hubo un largo silencio. Los oficiales intercambiaron miradas. Finalmente, el coronel Thompson habló. Señora Margarita, necesitamos un momento para discutir esto en privado. Podría esperar afuera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía en toda la sala. Salimos y esperamos en el pasillo. 15 minutos. 20. 30. Cada minuto se sentía como una hora. Finalmente nos llamaron de vuelta. El coronel Thompson estaba de pie, y para mi sorpresa, sonreía. Señora Margarita, hemos revisado toda su presentación y hemos llegado a una conclusión unánime. Hizo una pausa que pareció durar eternidad. No solo vamos a mantener el contrato, vamos a expandirlo. Su empresa ha demostrado exactamente el tipo de excelencia, integridad y resiliencia que buscamos en nuestros contratistas. Y francamente, cualquiera que pueda manejar lo que usted ha manejado en los últimos meses puede manejar cualquier cosa que nosotros le pidamos. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Marco tuvo que sostenerme del brazo. De verdad, fue todo lo que pude decir. El coronel asintió. De verdad. Y además, vamos a presentar una queja formal contra quien sea que intentó interferir con nuestros procesos de contratación usando información fraudulenta. Eso es un delito federal. Salí de esa reunión sintiendo que podía volar. No solo había salvado el contrato, lo había expandido. Le había demostrado al Departamento de Defensa, a mis empleados, a mí misma, que era capaz, que era fuerte, que merecía cada gramo de éxito que había alcanzado. Pero todavía había asuntos pendientes con Ricardo. De regreso en casa, mi abogado había estado ocupado. Presentó una contrademanda masiva contra Ricardo y Leticia por difamación, fraude, sabotaje económico y daño intencional a relaciones comerciales. El monto que pedíamos era $2 millones, exactamente la cantidad que ellos habían planeado obtener vendiendo mi empresa. También descubrimos quién estaba detrás de la campaña de desprestigio en redes sociales. Ricardo había contratado a una agencia de relaciones públicas que en realidad se especializaba en destruir reputaciones online. Mi abogado envió cartas de cese y desistimiento. La agencia,
Al darse cuenta de que estaban involucrados en actividades potencialmente criminales, cerró todas las cuentas falsas inmediatamente y nos proporcionó todos los correos electrónicos de Ricardo dándoles instrucciones específicas. Cada pieza de evidencia se sumaba a nuestro caso. El abogado de Ricardo lo llamó 2 semanas después de mi triunfo en Washington. «Mi cliente está dispuesto a negociar», dijo con voz derrotada. «¿Qué quieren?». Mi respuesta fue simple. Una disculpa pública completa. Restitución de todos los costos legales. Y que Ricardo y Leticia firmen un acuerdo permanente donde renuncian a cualquier reclamación futura sobre mi empresa o mi patrimonio. Además, si alguna vez vuelven a difamarme, mi empresa, o mis empleados de cualquier forma, la multa automática es de $500,000 por incidente. El abogado tartamudeó. Eso es muy duro. Su cliente intentó robarme mi empresa, destruir mi reputación y arruinar el legado de mi esposo fallecido, respondí fríamente. Considérese afortunado de que no estoy pidiendo que vaya a prisión. Aunque todavía podría, dependiendo de lo que decida el fiscal. 3 días después, recibí la disculpa pública. Ricardo la publicó en su Facebook, en LinkedIn, en todas sus redes sociales. Quiero disculparme públicamente con mi madre, Margarita Torres, viuda de Mendoza, por las falsas acusaciones que hice contra ella y su empresa, Precision Aerospace Components. Mis acciones fueron incorrectas, injustificadas, y causaron daño significativo a una mujer que no merecía nada de esto. Acepto completa responsabilidad por mi comportamiento y sus consecuencias. No era suficiente. Nada sería suficiente para sanar el dolor que había causado. Pero era algo. Era reconocimiento. Era él admitiendo ante el mundo que había estado equivocado y yo había estado en lo correcto. Los cargos criminales fueron presentados por el fiscal del distrito. Ricardo enfrentaba hasta 5 años de prisión por falsificación de documentos y fraude. Su abogado negoció un acuerdo, 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y una multa de $100,000. También quedó prohibido de participar en cualquier negocio que involucrara contratos gubernamentales por 10 años. Su carrera corporativa, que tanto había valorado sobre su familia, estaba destruida. Las empresas no contratan a ejecutivos con antecedentes de fraude. Leticia lo dejó 3 meses después, llevándose la mitad de sus activos en el divorcio. Escuché que él tuvo que vender su penthouse, su auto de lujo, todo lo que había valorado más que a su propia madre. Parte de mí, la madre que nunca muere completamente sin importar cuánto te hieran, sentía dolor por él. Pero la mujer que Rafael había amado, la luchadora que había salvado su empresa contra todo pronóstico, sabía que esto era justicia. No venganza. Justicia. Han pasado 2 años desde aquel día en el tribunal. 2 años desde que mi hijo intentó destruirme y terminó destruyéndose a sí mismo. 2 años desde que descubrí una fuerza dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. Estoy sentada en mi oficina, la misma oficina donde Rafael pasó tantas horas soñando con el futuro de nuestra empresa. Pero ahora la vista desde la ventana es diferente. Donde antes había un taller modesto, ahora hay una instalación moderna de 15,000 metros cuadrados. Empleamos a 120 personas, el triple que cuando Rafael estaba vivo. El contrato del Departamento de Defensa no solo se cumplió perfectamente, sino que nos llevó a conseguir 4 contratos adicionales. El año pasado, nuestra facturación superó los $20 millones. Pero los números no son lo que me hace sonreír cada mañana cuando llego a trabajar. Es ver a Marco, ahora vicepresidente de operaciones, capacitando a la nueva generación de ingenieros. Es ver a Norma, nuestra contadora, orgullosa de manejar una empresa que ahora requiere un departamento completo de finanzas. Es saber que 120 familias dependen de los empleos que hemos creado, y que cada una de esas familias duerme tranquila sabiendo que su fuente de ingreso es sólida. Usé parte de las ganancias para crear algo que Rafael siempre había soñado, la Fundación Rafael Mendoza para Educación en Manufactura Avanzada. Otorgamos becas a jóvenes de familias de bajos recursos que quieren estudiar ingeniería. Cada año, 10 estudiantes reciben educación completa, pasantías en nuestra empresa y mentoría. La primera generación de becarios se graduó el mes pasado. Ver sus rostros llenos de esperanza y gratitud me recordó por qué todo esto importa. En la entrada de la fábrica, instalé una placa de bronce.
Tiene una fotografía de Rafael con su sonrisa característica, sus manos manchadas de grasa, sus ojos brillantes de orgullo. Debajo dice, Rafael Mendoza, 1952 a 2020. Fundador, visionario, esposo amado. Construyó con sus manos, soñó con su corazón, inspiró con su ejemplo. Su legado vive en cada pieza que fabricamos, en cada vida que tocamos, en cada sueño que hacemos realidad. Cada mañana, cuando llego a trabajar, toco esa placa suavemente. Buenos días, mi amor, susurro. Y juro que a veces puedo sentir su presencia, orgulloso de lo que hemos logrado. ¿Y Ricardo? No he hablado con él en 2 años. Sé por conocidos mutuos que está trabajando como consultor independiente, que se mudó a un apartamento modesto, que Leticia se casó con un empresario más exitoso y ya no lo busca. Sé que a veces maneja frente a la fábrica, mirando lo que pudo haber sido suyo si hubiera elegido el amor sobre la codicia. Hace 3 meses, recibí una carta suya. La primera comunicación directa desde el tribunal. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. Mamá, comenzaba, con letra temblorosa que no reconocí. Sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice. No por las consecuencias que enfrenté, sino porque finalmente entiendo lo que perdí. No perdí una empresa. Perdí a la mujer más extraordinaria que he conocido. Perdí a mi madre. La carta continuaba por 3 páginas. Hablaba de terapia, de enfrentar su codicia y su arrogancia, de finalmente entender los valores que Rafael y yo habíamos intentado enseñarle. Terminaba con: no espero que me perdones. No espero volver a ser parte de tu vida. Solo espero que algún día puedas recordarme como fui de niño, antes de que me perdiera a mí mismo, y que guardes esa versión de mí en algún rincón de tu corazón. Te amo, mamá. Siempre te he amado, incluso cuando mi codicia no me dejaba verlo. Ricardo. Lloré cuando leí esa carta. Lloré por el niño que había sido, por el hombre en quien se había convertido, por los años que habíamos perdido. No le he respondido todavía. No sé si algún día lo haré. El perdón no es algo que pueda forzarse, y la herida que dejó es profunda. Pero guardé la carta en el cajón de mi escritorio, junto a la última carta de Rafael. Tal vez algún día esté lista para tender ese puente. Tal vez no. Por ahora, estoy en paz con la incertidumbre. Lo que sí sé es esto: no permitiré que el dolor que Ricardo causó defina el resto de mi vida. No permitiré que su traición envenene los años que me quedan. He construido algo hermoso de las cenizas de esa traición. He demostrado que una mujer de 66 años puede no solo sobrevivir, sino prosperar. Que la edad no determina la capacidad. Que la fortaleza no viene de músculos, sino de carácter. La semana pasada, una revista de negocios me entrevistó. Me preguntaron cuál era mi secreto para el éxito. Les dije la verdad: no hay secreto. Solo trabajo duro, integridad inquebrantable, y la negativa absoluta a permitir que alguien te diga que no eres suficiente. Ni siquiera cuando ese alguien es tu propio hijo. Hoy, mientras el sol se pone sobre la fábrica, veo a los empleados saliendo del turno de tarde. Se despiden con sonrisas, haciendo planes para el fin de semana, seguros en la estabilidad de sus empleos. Esta es mi verdadera victoria. No el dinero, no los contratos, sino saber que honré el legado de Rafael. Que protegí lo que construimos juntos. Que demostré que el amor y el trabajo duro siempre superarán la codicia y la traición. Me pongo de pie y miro por última vez la fotografía de Rafael en mi escritorio. Lo logramos, mi amor, le digo en voz alta. No fue fácil. No fue lo que esperábamos. Pero lo logramos. Y entonces, por primera vez en 7 años, siento algo que pensé que había perdido para siempre. Siento paz. Porque aprendí la lección más importante de todas: la mayor herencia que podemos recibir no es dinero ni propiedades. Es la fortaleza para enfrentar la traición y salir del otro lado más fuertes. Es el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando significa enfrentar a quienes más amamos. Es la dignidad de saber que vivimos con integridad, sin importar que tan bajo caigan otros a nuestro alrededor. Rafael me dejó una empresa, pero me dejó algo mucho más valioso. Me dejó el ejemplo de vivir con honor. Y ese es un legado que nadie, ni siquiera mi propio hijo, podrá jamás quitarme.
Cierro la oficina por última vez hoy. Mañana comienzo unas vacaciones que pospuse durante años. Viajaré a los lugares que Rafael y yo siempre soñamos visitar, pero nunca tuvimos tiempo. Llevaré sus cenizas conmigo y las esparciré en las montañas que tanto amaba. Y cuando regrese, seguiré construyendo. Seguiré soñando. Seguiré demostrando que nunca es demasiado tarde para ser fuerte, para ser valiente, para ser exactamente quien estabas destinada a ser. Esta es mi historia. La historia de cómo casi lo perdí todo y descubrí que ya tenía todo lo que necesitaba dentro de mí.